El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Muy buenos días, amables televidentes, bienvenidos a este espacio de todos ustedes. Recuerden que estamos abiertos a recibir todas sus quejas, sugerencias, comentarios, propuestas acerca de la programación que se emite en este canal en la avenida El Dorado número 85 de 55 local 107 de la ciudad de Bogotá, o nos puede escribir a defensortv1@gmail.com. Soy Patricia Gómez y estamos a la expectativa de todas las cartas o de todos los mensajes que ustedes nos quieran mandar. Recuerde, solo tiene que ver la programación del canal y verla con mucho detenimiento. Nos puede decir qué opina o también nos puede hacer una sugerencia o alguna crítica acerca de ella. Ya regresamos en unos minutos con un tema de actualidad y que seguramente les va a interesar, sobre todo a los trabajadores colombianos. Ya regresamos. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Usted está viendo Canal 1. Una nueva polémica se ha despertado a nivel nacional porque desde el año 2002, cuando se expidió la ley número 189, se acabaron las horas extras y el recargo nocturno para los trabajadores colombianos. Una medida que fue expedida en ese momento por el presidente Álvaro Uribe con el pretexto de que los empresarios tuvieran muchos más incentivos para contratar más trabajadores y para incentivar la productividad, entre comillas. En ese momento no se dieron como muchas quejas por parte de los trabajadores, solo se recibieron formalmente las denuncias que siempre hacen las centrales obreras, pero así se quedó. Posteriormente se dijo que iba a ser una medida temporal que posteriormente se retornaría a lo que había sido siempre la jornada laboral en Colombia. Pero ¿qué pasó después? Como todo en el país, se quedó. Este año ha vuelto a surgir la discusión. Muchos trabajadores y muchos centrales obreras están luchando de nuevo para que se vuelva a establecer esa jornada laboral que había antes y no que se prolongara hasta las 10 de la noche como se hizo con aquella ley. Estamos siguiendo de cerca esa noticia y así lo han hecho los informativos y programas periodísticos que se emiten a través de este canal. Miren ustedes. Las horas extras son aquellas que traspasan el horario de trabajo estipulado en un contrato laboral entre una empresa y un empleado. En el año 2002, la ley 189, propuesta en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, eliminó su pago y extendió el día laboral hasta las 10 de la noche, dejando como resultado que se eliminara el cargo nocturno, el pago por días dominicales y festivos. Desde 2012, el debate se volvió a abrir. Desde entonces hay quienes se oponen a la medida y hay quienes señalan que sería propicia teniendo en cuenta que la economía del país ha mejorado. Así se ha tratado el tema en todos los ángulos del Canal 1. Antes de la reforma del expresidente Álvaro Uribe en el año 2002, es decir, si se debería revocar la ley 189 del 2002. Pero ¿cuántos colombianos trabajan o trabajamos pues de 6 de la tarde a 10 de la noche? Ese es más o menos, afecta a 1,5 millones. Millón y medio de trabajadores. Que no reciben ningún ingreso adicional por eso. Mientras el tema que le podría devolver la esperanza a miles de empleados en el país sigue en debate, desde UNO TV hemos querido analizar mejor la iniciativa. Por ello, durante los próximos 30 minutos, nuestros televidentes podrán conocer cómo se verán beneficiados los trabajadores colombianos si se les devuelve el pago de las horas extras laborales. Y para hablar de este tema, de qué tan necesario es que retornen las horas extras, el recargo nocturno para los trabajadores colombianos, sobre todo que tan justo. Nada mejor como invitado que un ex magistrado de la Corte Constitucional, el doctor José Gregorio. Doctor, ¿cómo le va?
Muy bien, Patricia. Muchas gracias por la invitación. No, pues que ahora está además de rector de la ramita de la Universidad del SINU en Bogotá, ¿no? Rector de la Universidad del SINU en Bogotá y decano de su Facultad de Derecho. Ah, muy bien. Queríamos hablar precisamente con usted, doctora, acerca de esta medida que seguramente no se ha vuelto, no se está discutiendo en el Congreso, pero que se ha empezado ya como a debatir, o por lo menos en los medios de comunicación. Muchos trabajadores colombianos que realmente perdieron ingresos, se perdieron allí muchos ingresos, están a la expectativa de ver qué va a pasar. ¿Usted recuerda exactamente cuál fue el argumento en ese momento del Ejecutivo para ampliar el horario laboral hasta las 10 de la noche y para quitarle estas garantías a los trabajadores? ¿Cómo no, Patricia? Esa fue la argumentación exactamente la que presentaste hace un momento. La del presidente Álvaro Uribe y su ministro Juan Luis Londoño en ese momento, el ministro Londoño, de sí. Protección Social, como se llamó, que siempre yo he preferido denominarlo Ministerio de Desprotección Social. Nos llamaron así paradójicamente. El argumento era sencillamente: necesitamos estimular a las empresas para que las empresas no tengan que pagar unas horas extras, eso representa una carga enorme, y con eso que nos ahorramos en las horas extras, paguemos a nuevos trabajadores, abramos mayores posibilidades de empleo. Pasaron los años y no se logró. Era como para enganchar más trabajadores, pero eso nunca se cumplió. Era para dar oportunidad a las empresas de que con eso que se ahorraban contrataran contrataran nuevos trabajadores, no mejores, nuevos trabajadores. Según cuentan, es decir, los obreros que en ese momento devengaban por horas extras de recargo nocturno, dicen que sus ingresos, algunos se les recortó hasta en un 20%. Pero claro, como el 30%. Es que el trabajador tenía un horario que estaba perfectamente previsto en la normatividad desde los años 50. ¿Que era de 6 a 6? Ese horario era hasta las 6 de la tarde, después comenzaba el recargo nocturno. Había recargo también por festivos, había recargo por las horas extras correspondientes. Es decir, ¿qué significa extra? Significa aquello que no corresponde a lo ordinario. El trabajador está trabajando durante un tiempo superior a las 8 horas diarias que le corresponden. Que están estipuladas a nivel mundial. Eso estaba previsto. A ciencia y paciencia de la Corte Constitucional, hay que decirlo, que ha debido declarar esa ley inexequible. A eso íbamos con usted. Bueno, pero siga. Porque en mi criterio esa ley violaba el artículo 53 de la Constitución. A ciencia y paciencia de la Corte, el gobierno presentó y tramitó el proyecto y fue aprobado en el Congreso. Los trabajadores se vieron perjudicados y no hubo más empleo. No se produjeron los efectos que el gobierno quería provocar con esa reforma laboral. El presidente Santos prometió en su campaña para la reelección que restablecería las horas extras. Unos días después de la reelección, en el Congreso se hundió un proyecto de ley que restablecía las horas extras que había sido presentado por el Polo Democrático. Y el presidente ha vuelto a hablar del tema. Él va a tener que cumplir su palabra, al menos presentando el proyecto. No sabemos qué vayan a decir en el Congreso. Ya los empresarios han comenzado a manifestar que no, que se van a quebrar, que eso no les conviene, que se van a quebrar, que no les va a alcanzar la plata para pagar a los trabajadores actuales, que entonces no podrán dar más empleo, pero que además van a tener que despedir a un poco de personas. Entonces eso genera un terror en el interior del Congreso y mucho me temo que de pronto la promesa presidencial se quedará en eso, en promesa presidencial. Vamos a ver. Me llama mucho la atención que la Corte Constitucional, quien era la encargada de declarar exequible ese precisamente... De estudiar la constitucionalidad de la ley, porque fue demandada. Claro, fue demandada y en vez de proteger al trabajador colombiano no lo hizo. ¿Por qué cree que pasó? ¿Usted recuerda? Sí, contrariando su propia jurisprudencia. No, yo no recuerdo cuál fue el magistrado ponente. Lo que sí recuerdo es que en ese momento la Corte declaró que la ley no violaba la Constitución,
fundada la Corte en el mismo argumento del gobierno, que eso permitía crear más empleo. Pasaron los años, el doctor Edgardo Maya Villazón, siendo Procurador General de la Nación, cuando vio que no se producían nuevos empleos, manifestó a la Corte Constitucional que debería revisar su fallo. Hizo la solicitud correspondiente a la Corte y la Corte le dijo, procurador, me da mucha pena, pero ese ya es un fallo adoptado, es cosa juzgada y ahí no hay absolutamente nada que hacer. Hay un salvamento de voto allí muy importante de uno de los magistrados, el doctor Jaime Araujo Rentería, pero la Corte no volvió a revisar el caso a pesar de que habían cambiado ostensiblemente las circunstancias. En caso de volverse a adoptar el nuevo horario laboral, ¿quedaría como queda en cualquier país del mundo? O sea, 8 horas de trabajo. 8 horas de trabajo en el día o 48 horas a la semana que se distribuyen de común acuerdo entre el patrono y el trabajador, y debería darse lugar a que si el trabajador dedica un esfuerzo superior, es decir, se extiende en el trabajo, se le remunere eso. Es que es perfectamente justo que si el trabajador emplea mucho tiempo adicional que debería dedicar a su familia, pero se lo dedica al trabajo, eso debería serle remunerado. ¿Por qué lo veo pesimista? ¿Ah? ¿Por qué lo veo pesimista frente a la posibilidad porque de ya que yo creo que mucha gente la que nos está viendo? Porque ya estamos viendo cómo los empresarios le están presentando al gobierno la tesis de que es equivocado revivir las horas extras. Vamos a ver qué hacen los sindicatos, qué dicen los representantes y los senadores al respecto, y creo que el debate es sano y es muy bueno que se dé. ¿Qué sugiere usted? Lo dejamos para después de comerciales, para que esto por lo menos no se quede en el papel, para que esta protección que se da desde el constituyente y todo sobre el trabajador, pues se pueda mover, o que por lo menos no se quede ahí, sino que se dé en la práctica. Claro. ¿Le parece? Pero entonces vamos a un cortecito de comerciales y ya regresamos. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Usted está viendo Canal 1. Le repito como antes de comerciales, las leyes en Colombia son muy bonitas, están ahí, pero casi muchas de ellas no se cumplen. Y esta en particular, es más, yo no sé, y lo vamos a ver de ahora qué dice la gente en la calle, pero mucha gente desconoce sus mismos derechos, mucha gente no sabe cuánto es un horario laboral, cuánto pueden ser sus horas extras, a qué tiene derecho o a qué no. ¿Cómo hacer de verdad para que esto no se quede, doctor, en el papel, y para que podamos ver de verdad una cosa mucho más realista? Bueno, el gobierno tiene una responsabilidad enorme, ¿no? La Constitución ha señalado en el artículo 41 que la Constitución tiene que ser divulgada, tiene que hacerse pedagogía constitucional. Los colombianos tienen que apropiarse de la Constitución. Mucho se ha conseguido con la acción de tutela, que es tan atacada a veces por muchos sectores, porque la acción de tutela ha permitido que cuando la persona ve que sus derechos están siendo conculcados o amenazados, se dirige al juez y obtiene protección, o la obtenía, porque ahora muchos jueces están negando las tutelas precisamente por la crítica que se ha hecho a la misma figura. Y ha habido muchos proyectos para desmontar la acción de tutela en campos que para los trabajadores son tan importantes como el derecho a la salud, que el trabajador ve como solo su con una familia tutela que está afiliada a la Seguridad Social no es atendida porque las EPS le niegan inclusive lo que está en el plan obligatorio de salud, y entonces tiene que irse a presentar una demanda de tutela para que le resuelvan. Entonces necesitamos que se divulgue la Constitución, pero no solo eso,
que se cumpla la Constitución. Eso yo creo que es más importante. Y eso le corresponde al Congreso desde el punto de vista legislativo, al gobierno desde el punto de vista administrativo y corresponde también a los mismos particulares. Creo que a la academia, a nosotros, a las universidades, a los periodistas, tenemos que contribuir a que se entienda que debe haber en Colombia una cultura de respeto a la Constitución. Pero pasan muchas cosas. Cuando se debate el salario mínimo cada año o se debate el incremento del salario a los trabajadores del Estado, no están discutiendo y regateando cada centavo que le aumenten al trabajador. Entonces, resulta que los aumentos son de 20, 21 mil pesos y cuando van a pasar a 22 mil pesos, entonces que va a pasar algo gravísimo, que se va a generar inflación, etc. Y en cambio, muchas empresas, especialmente las financieras, tienen ganancias que se cuentan en billones de pesos. Entonces la comparación es sumamente fuerte entre los derechos de los trabajadores, que son permanentemente conculcados, y la situación de los que tienen el poder del dinero. Precisamente hablando de que la gente no se ha apropiado de lo que dice la Constitución y lo que son sus derechos y cómo se protege, cómo protegerse. ¿Por qué no escuchemos lo que dice la gente en la calle acerca de esto precisamente? Es decir, por lo menos conoce exactamente cuál es su horario laboral, cuál debe ser si está de acuerdo o no con horas extras y cuánto es su recargo nocturno, ¿le parece? Uno no ha terminado de hacer lo que está haciendo y uno se queda independientemente que le paguen o no, si hasta, por decir algo, salimos a las 5 y uno se queda a las 6, 7, 8 de la noche y no recibe remuneración. Me parecería muy bien porque hay veces nos toca horario extenso del turno. Sería genial, sería muy bueno porque trabajamos es a beneficio de nosotros, entonces, y las empresas no ven como eso, sino ven es el beneficio de ellos. ¿Qué tenemos que hacer para que la gente toda que tenga un contrato laboral mire, lo revise y se dé cuenta si sí están cumpliendo o no están cumpliendo el empleador con todos los deberes que tiene frente a él? ¿Qué hacemos? Yo creo que hay muchos empleadores que son conscientes del papel social que juega la empresa, la función social, como dice la Constitución. Y yo no quisiera generalizar, yo no quisiera decir que todos los empleadores son enemigos del trabajador, no, por el contrario, hay en muchas Colombia empresas que lo hacen, empresarios muy conscientes, hay empresas muy serias que cumplen a cabalidad con todas las reglas, hay otras que no, pero como hay tanto trabajador desprotegido, eso debería ser objeto de la actividad de un gobierno que entendiera claramente qué es el Estado Social de Derecho, y eso le corresponde al Ministerio del Trabajo, que hoy por hoy está en cabeza de un antiguo sindicalista. Vamos a ver cómo se comporta ese ministro respecto a sus antiguos colegas. ¿No? Que no ha hablado mucho hasta el momento. No es bastante locuaz y está pero bastante callado. Lo importante no es tanto que hable, sino que haga y que defienda a los trabajadores. Vamos a ver. Usted, como es constitucionalista y como es magistrado, ¿qué le diría a los trabajadores en este momento cuando se está dando esta discusión? Que esté pendiente de ¿qué les diría a los trabajadores que lo están viendo en este momento o a las trabajadoras? Bueno, yo diría que es muy importante que los trabajadores conozcan a cabalidad no solamente sus deberes, que es lo que generalmente se les exige en los reglamentos de trabajo, sino también sus derechos. Y para eso hay múltiples formas. Hoy hay una tecnología desarrollada al alcance de muchísima gente que permite acceder a los elementos básicos. Y creo que, por supuesto, una vez se conozcan esos derechos, se formulen respetuosamente las solicitudes, porque tampoco se trata de impulsar una lucha de clases o un enfrentamiento que no conduce a ninguna parte. Tiene que haber acuerdos. La Constitución precisamente contempla la concertación entre los sindicatos, las organizaciones de trabajadores, los empresarios, el gobierno, pero la función principal le corresponde al Ejecutivo. O sea que tanto los ministros acá como el presidente de la República
como Claro. todas las entidades, los departamentos El Estado administrativos Social de Derecho. Eso es lo que tenemos que empezar a ejercer. Así es. ¿Pero le parece justo o no? ¿Que por lo menos se retorne a lo que había antes o no? Me parece justo y, como decimos en la Iglesia, necesario. Okay. Justo y necesario. Yo no puedo dejarlo ir a usted de aquí sin preguntarle como ex magistrado, ¿no? ¿Qué opina de, y esto ya al margen de nuestro tema laboral, qué opina de la nueva propuesta que está haciendo el gobierno de cambios en toda, bueno, en toda la línea de gobierno, pero además en todo el sistema de justicia? Es la propuesta que se está gestionando en este momento en el Congreso. ¿Cómo le parece a usted que fue un defensor, sí, el proyecto, que fue además un defensor, estoy absolutamente seguro, de la Constitución del 91? ¿Cómo le parece? A mí me parece que no todo está en la Constitución. Es decir, tenemos muchos problemas, por ejemplo, en la rama judicial, que ha llegado a un nivel de desprestigio ostensible. Tenemos que la gente no encuentra la manera de acceder efectivamente a la administración de justicia, que están los juzgados y los tribunales atiborrados de procesos, que se demoran mucho las sentencias, en fin. Y todo eso hace que la administración de justicia y también la actividad del Estado en su rama administrativa y en los órganos de control muestren un panorama que desconsuela a la gente, porque no sabe en últimas a dónde acudir. Además, parece como que la justicia no está operando efectivamente, porque ya cuando condenan a alguien, ese alguien, si tiene dinero, se va, se monta en un avión y se va del país. Entonces, todo eso ha llevado a que sea necesaria una reforma, a que se vuelvan a pensar las cosas. Pero repito, no todo está en la Constitución. La Constitución consagra una serie de elementos y podríamos modificar y hacer la Constitución perfecta, pero mientras no se modifiquen las características de los seres humanos y la manera de comportamiento de los seres humanos que ejercen el poder, que cumplen las funciones estatales, pues nada logramos. Es más un Pero compromiso ético. Me gustan algunos aspectos de la reforma. Me gusta, por ejemplo, que se suprima la reelección, que le causó mucho daño al país. Me gusta que se haya conservado el periodo de 4 años para el presidente de la República. Me gusta que se supriman unas funciones de las Cortes, como las de estar nombrando o eligiendo a personas o proponiendo para cargos. Eso no le corresponde a los jueces. Me gusta igualmente que se revisen las funciones del Procurador General de la Nación, que han sido exacerbadas y entonces se ha perdido el equilibrio. ¿Qué le disgusta entonces? ¿Eso es lo que le gusta? Lo que me gusta. ¿Qué le disgusta? Me disgusta que no se tratan los problemas reales y verdaderos del hombre común y corriente ante la administración de justicia o ante el Estado. Una cosa que me llama la atención y que me han dicho algunos abogados laboralistas a propósito de trabajadores también, y retomando nuestro tema, es que el sistema acusatorio lo que ha logrado es que se agilicen algunos procesos laborales que antes eran muy demorados. ¿Usted cree que sí lo agilizó? Se han agilizado algunos, pero no todos, y hay muchos casos en que esas audiencias que se tramitan en lo laboral son demasiado prorrogadas. ¿Ah, sí? Y se prorrogan con mucha distancia, y entonces en muchas ocasiones el trabajador tiene que demorarse mucho tiempo para que se llegue a decidir. Pero hablando de la reforma, a mí me parece importante que precisamente en ese campo de administración de justicia, en lo laboral, en lo penal, en lo civil, se tomen medidas. Haya un concepto nuevo de parte de quienes ejercen la función. Por ejemplo, en el sentido de no ser tan formalistas los jueces. Para eso no se requiere reforma constitucional. En el sentido de ser más ágiles en la toma de decisiones. En el sentido de cumplir los términos, que no cumplen los términos los jueces. Perfecto. Si el abogado llega tarde con un memorial, puede perder el pleito. Pero el juez sí se puede demorar años. Lo que quiera. Sí, y no cumple los términos. Tenemos que exigir que se cumplan los términos. Bueno, doctor José Gregorio, mil gracias de verdad.
Muchas gracias, Patricia, por invitarme. No, y sobre todo porque aclara mucho para los televidentes. Estamos seguros de que ustedes van a seguir pendientes a través de toda la información, no solo que sea en este canal, sino que sea en otros medios, y tienen que estar pendientes para poder ver cómo van a seguir sus contratos laborales, además, y cuál va a ser su situación y cuáles son sus derechos. Lo mismo que también recomiendo y sugerimos que estemos todos pendientes, ¿no?, de esta reforma que se está prestando al Congreso, pero claro, que en últimas a todos nos compete, ¿no? Desde luego, a todos nos afecta, porque me puede afectar como trabajador, pero también me puede afectar como empresario, y entonces allí está la normatividad. Y la reforma política también, porque seguramente allí va a estar el nombramiento también de todos los organismos de control, de todas aquellas personas, y todos los colombianos tenemos que ser partícipes de esto, ¿no le parece? Bueno, pero antes de irnos le damos un correíto que nos envía uno de los televidentes, que nos envía Jeffrey Londoño, y nos pide que por favor le digamos, a propósito de un programa de televisión que había antes y que se llamaba Seguridad al Día, dónde se está pasando en estos momentos en el canal, porque quiere verlo de nuevo, ya que no lo ha vuelto a ver. Entonces, para responderle a Jeffrey Londoño, le decimos que la programadora que está encargada, que es MI Televisión, de la realización de este contenido, fraccionó en notas el programa Seguridad al Día, y que ahora lo que puede ver son como pequeñas emisiones o notas del programa a las 6:30 de la mañana en el programa La Revista, a la 1 de la tarde en la sección Lo Más I, a las 2 de la tarde en el programa La Revista y a las 6 de la tarde en el programa Mundo I. Así que esperamos que el televidente haya quedado satisfecho y que entonces revise y puede mirar estos contenidos a través de estos 4 programas. A ustedes mil gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Tengan un feliz día. Soy Patricia Gómez. Mil gracias. Usted está viendo Canal 1.